Gálatas capítulo 4 versos 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, que el creyente no debe esclavizarse con religiosidad. Y veremos dos puntos en esta mañana en el pensamiento del apóstol Pablo. Primero en el versículo 8, en incredulidad es natural servir a otros dioses. Versículo 8. Pero versículos 9 al 11, en segundo lugar, en Cristo somos libres de esa esclavitud. Hasta aquí hemos visto que la epístola a los Gálatas es una presentación de la pureza del Evangelio frente a esta corriente que trató de reemplazarla por salvación por obras y por ende a una vida cristiana legalista religiosa. Por el contrario, Pablo nos muestra que para el creyente el Evangelio produce una obra transformadora de gracia y el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pablo escribe, como siempre, sus epístolas en forma de tesis, tratando de abordar un problema y dando una solución. Aquí el problema, ¿cuál eran? Los judaizantes, falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, aún aferrados a una ley sin Cristo, querían cambiar el Evangelio puro por un sistema religioso de salvación por obras para los incrédulos y para los creyentes un sistema religioso legalista. Aquí vemos y hemos visto que el peligro tiene dos áreas. Primero, para el incrédulo. El incrédulo que escucha este evangelio de salvación por obras le da una esperanza falsa y será una iglesia, por ende, que predica un evangelio que solo asegura una eternidad en el infierno para sus prosélitos, tal como lo hacen todas las religiones orientales, por ejemplo, las sectas falsas e incluida la Iglesia Católica Romana. Para el creyente, ¿cuál es el problema? Tiene el peligro de llevarle a una vida religiosa, sin espiritualidad y sin Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere abordar en esta epístola. ¿Qué es legalismo? Lo hemos usado varias veces. Legalismo es observar cosas externas sin tener uno mismo el contenido espiritual genuino. Guardar todo eso fue totalmente inútil cuando nosotros éramos inconversos y ahora que somos creyentes y hemos sido liberados de eso, vuelven a lo mismo. En los versículos anteriores que vimos, por ejemplo, la semana pasada, vimos que Pablo compara esto a volver al infantilismo. Veamos entonces en esta mañana que el creyente no debe esclavizarse con religiosidad. En primer lugar, vamos a ver aquí en el versículo 8 que en incredulidad es natural servir a otros dioses. Para nosotros fue natural vivir alejados de Dios y servir a otros dioses. Los dioses paganos no son nada. Versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Yo creo que en parte Pablo tiene en su mente pasajes de lamento como el Salmo 115. Acompáñeme por favor al Salmo 115, versículo 3. Dice así, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y en contraste, ¿qué dice la palabra de Dios? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Así que en incredulidad era natural para nosotros estar alejados de Dios y servir a otros dioses, porque en ese tiempo no conocíamos a Dios. Entonces se entiende que aquella vida que teníamos era desviada y perdida.
esos dioses no tienen vida, por lo tanto no tienen poder alguno. No tienen capacidad de infundir vida espiritual en nadie, solamente religiosidad. Solamente religiosidad. Una vida perdida, alejada y que solamente le asegura a aquel prosélito o a aquel religioso una eternidad en el infierno. Porque ese es el propósito de Satanás. Desviar al mundo de la verdad. Desviar al mundo del verdadero Salvador, del Señor Jesucristo, y guiarlo a dioses falsos. A toda una vitrina, a toda una gran vidriería donde está todo tipo de dioses para escoger. Lo único que hace es guiarle a una eternidad sin Cristo. Pero en segundo lugar, hermanos, vamos a ver en esta mañana, en estos versículos 9 al 11, que en Cristo somos libres de esa esclavitud. El argumento de Pablo aquí es tan simple. Él dice, si cuando éramos incrédulos servíamos a estos dioses que no tenían vida, que no nos infundían vida espiritual, que no había amor ni gracia para nuestras vidas, ahora que estamos en Cristo, ¿cómo vamos a volver a esos mismos rudimentos? Ese es el simple argumento de Pablo. Versículo 9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entrar, hermanos, en el legalismo es una forma de volver a la ignorancia y al paganismo. Creer, hermanos, que las buenas obras desprovistas de espiritualidad son algo bueno es volver a la ignorancia del paganismo, a dioses que no tienen ningún poder. Y si además los comparamos con el verdadero Dios y a nuestro Señor Jesucristo, es un total absurdo retroceder a esta religiosidad. Esta religiosidad esclavizan, y Pablo quiere devolverles la libertad de la vida cristiana, quiere devolverlos a Cristo. Al contrario de esto, Pablo dice que ahora somos conocidos por Dios. Muchos dicen que creen en Dios o que le conocen, pero la gran pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? ¿Somos conocidos por Dios? Es como aquella persona que trató de entrar al palacio de gobierno de un país diciendo, yo conozco al presidente. Pero la pregunta que le hicieron los guardias en la entrada es, señor, el presidente no le conoce a usted y no tiene cita con usted, así que no puede entrar. Solamente un loco trataría de hacer algo así. La pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Mire conmigo Juan capítulo 17, versículo 3. ¿De qué se trata la eternidad, la vida eterna? Dice así la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste entonces la vida eterna. ¿Nos conoce Dios a nosotros? Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué se trata la vida realmente cristiana? De conocer a Dios, de tener una relación personal con Dios. Muchos dicen, yo conozco y creo en Dios, pero la pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Tiene que haber una relación, algo mutuo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en este camino. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. De modo que vida cristiana es una relación personal diaria con Dios el Padre por medio de Cristo. Y esa es la verdadera vida cristiana, tener una relación, una comunión con nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, capítulo 9, versículo 23. ¿Qué es lo más importante? Conocer a Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que volviendo a Gálatas, capítulo 4, lo importante es, conocemos a Dios, y si le conocemos a Dios, entonces debemos ir profundizando en conocerle a Él, en conocer su palabra. Y esto nos va a proteger de la religiosidad, de una vida cristiana superficial, vacía.
Creyentes superficiales tienen una vida superficial. Creyentes maduros y fuertes conocen profundamente a Dios, y eso es lo que es realmente relevante al momento de los problemas reales de la vida. Mucho se habla en la actualidad de predicación relevante. Hablemos de los problemas que tenemos. Y hermanos, sí, podríamos abordar cada uno de los problemas que podemos tener, pero ¿sabe qué es lo que a usted le va a dar realmente fortaleza en la vida y fortaleza en los problemas reales de la vida y sabiduría para enfrentar los problemas y las decisiones de la vida? Conocer a Dios, conocer su soberanía, su gracia, su misericordia, su amor. Eso es lo relevante. Podemos discutir en detalle los problemas de la vida y todo eso, pero lo que le da realmente firmeza y solidez a la vida de un creyente es conocer a Dios. Eso es lo que le va a traer realmente fortaleza a la vida. Conocer a Dios es lo relevante, no tanto analizar nuestros propios problemas personales. Por supuesto, no dejamos lo uno y lo otro, pero entendiendo que primero va el conocimiento de Dios y después cómo se aplica a nuestra vida. La ley, entonces, como ha explicado Pablo hasta aquí en Gálatas, es que es una ley débil. Débil porque la ley por sí misma no puede infundir vida espiritual al creyente. ¿Recuerdan lo que solamente puede hacer la ley? La ley solamente puede definir el pecado. La ley solamente nos muestra cuán pecadores somos. Nos puede mostrar el pecado en nuestra vida, pero no tiene la ley capacidad de perdonar, por ejemplo. Porque la ley no es para eso. La ley condena. La ley no tiene la capacidad de infundirnos vida espiritual de tal manera que tengamos el poder espiritual para resistir el pecado y tener una vida abundante. ¿Se fija? Así que la ley es débil, no cumple ese rol. Pero ¿qué estaban haciendo los judaizantes? Diciéndole a los creyentes que solamente con la ley se podía hacer todo esto, pero no es así. En segundo lugar, la ley no solamente es débil, la ley es ineficaz. La ley debe abordar cada situación, debe normar cada situación de la vida y formularse para dar una explicación. Cada nueva situación necesita una ley. Ley para esto, ley para esto, ley para lo otro. Pero la gracia, ¿recuerdan que el apóstol Pedro dice que la gracia es multiforme? La multiforme gracia de Dios, se puede decir la multicolor gracia de Dios, porque la gracia en sí misma tiene la capacidad de abordar cada situación al mismo tiempo, pues está infundida por el amor. La gracia no necesita revisión, traspasa todo y tiene la capacidad de regular y resolver cualquier situación. Mire conmigo Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se fija usted, lo que Pablo dice ahí es que se requiere una ley para cada asunto. Adulterio, no adulterarás. Asunto que tiene que tener que ver con asesinato, no matarás. Y así, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Pero qué dice Pablo? Hay algo que puede resumir todo eso. Ama a tu prójimo, porque si amas a tu prójimo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etc. ¿Se fijan cómo la gracia y el amor tienen la capacidad de regular todo sin necesidad de hacer toda una lista de leyes? Porque ese es el poder del amor y de la gracia. Tienen la capacidad de traspasarlo todo y de abarcarlo todo sin esta gran lista de 613 artículos de los 10 mandamientos. Versículo 10 de Romanos 13. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Volvamos a Gálatas, pero al capítulo 6, versículo 1, teniendo en mente lo que leímos en Romanos 13. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Qué maravilloso que aquí Pablo en Gálatas le llama al amor la ley de Cristo. En Romanos habla de qué es el amor y aquí dice la ley de Cristo. El amor de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tiene la capacidad de cumplir cualquier norma que se pida. Cualquier situación de perdón, de necesidad que necesitemos abordar, el amor es el faro y la guía perfecta que necesitamos. Es el hilo conductor para comprender toda la ley. Si amas, vas a cumplir la ley. Pero los judaizantes insistían entonces en observar cuidadosamente la ley, perdiendo el espíritu de la ley, que era el amor. Y aquí es donde necesitamos observar algo muy interesante, que tiene que ver con los judíos y que no lo habíamos explicado, y es que los judíos dividen el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, en tres partes. En hebreo ellos dicen Torah, Nevi'im, Ugetuvim. En tres partes. Torah es el Pentateuco, los primeros 5 libros, el Pentateuco de Moisés. Luego, Nevi'im, los profetas, y en tercer lugar, los escritos, Ugetuvim. Diferente un poquito a nosotros. Nosotros dividimos el Antiguo Testamento, son los mismos libros, pero la división que nosotros hacemos son 4 partes. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y los proféticos. Bueno, aquí hay algo que a veces se nos escapa y que nos puede ayudar mucho a entender cómo pensaban los judaizantes y poder comprender a fondo el problema y poder resolverlo. Los judíos creían que cuando Dios le reveló a Moisés allí en el monte Sinaí y le entregó las tablas de la ley con los 10 mandamientos, ellos creen que Dios no solamente le reveló a Moisés la Torá escrita, es decir, los 5 primeros libros, el Pentateuco, ellos creen que también Dios le reveló a Moisés la Torá oral. Torá oral significa la explicación de los 5 libros de Moisés. Es decir, hay una Torá escrita, un Pentateuco escrito, pero también hay una Torá oral. Los judíos dicen, bueno, el Señor nos ordena guardar el sábado. Pero ¿cómo se guarda el sábado? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? ¿Qué significa reposo? Y ahí viene la Torá oral. La Pascua. ¿Cuántas copas? ¿1 copa? ¿3 copas? ¿4 copas? ¿Cómo se hace el detalle de la ley? Y ahí viene la Torá oral. Y ellos creen que Dios le reveló también a Moisés una Torá oral, una explicación del Pentateuco. El problema es que ellos creen que esa Torá oral es tan inspirada como el Pentateuco. Nosotros creemos que solamente la palabra de Dios escrita es inspirada, pero ellos crearon toda una tradición basada en este supuesto de que hay una ley oral. Y ellos creen que esta oralidad es tan inspirada y tan autoritaria como la Biblia misma. Por eso que el Señor Jesucristo está en contra de esta oralidad. Jesús continuamente le decía a los judíos, ¿oísteis que fue dicho? Torá oral, pero yo os digo la correcta interpretación del Pentateuco. Así que, esta última es la explicación de la primera. Los judíos creen que es tan inspirada como la escrita y que Dios se la reveló oralmente a Moisés en el monte del Sinaí. Y han llegado a adorar esta ley oral que desde hace 2000 años se puso por escrito en algo que se llama el Talmud. Pero Talmud viene de una expresión que es la expresión Talmud Torah, estudio del Talmud, estudio de la Torá, estudio de la ley. Este Talmud es esa ley oral que antes estaba solamente, se decía, se hablaba, pero se puso por escrito después de que fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, de que los romanos destruyeron Jerusalén totalmente, y un sabio entre sabios, Yehudá Hanasí, el príncipe, tomó esto de poner por escrito
toda esta oralidad, todas estas tradiciones de los diferentes rabí a través de los siglos, diferentes interpretaciones de los libros de Moisés. Antes solamente se hablaban, era como una sobremesa donde se explicaba, pero ahora se puso por escrito. Ahí podemos ver en el centro, la columna que está en el centro, es lo que se denomina la Mishnah. Mishnah significa repetición, y debajito, en otro color, está la Gemara. Gemara significa complemento. Es decir, los judíos crearon todo un sistema de interpretación y de comentarios del libro de la ley que ellos hace más de 2000 años atrás lo pusieron por escrito, y esta recopilación tomó más de 200 años. El problema es que todas estas tradiciones y explicaciones ellos la elevaron casi por sobre del mismo libro del Pentateuco de Moisés, de la ley escrita. ¿Sí? Espero que hasta aquí se entienda. Ellos tratan entonces de explicar, de interpretar lo que dice el libro. Ellos dicen que sin este libro, sin el Talmud, no se puede entender el Pentateuco. Y de hecho, en el día de hoy, en estas escuelas talmúdicas llamadas las yeshivas, se estudia un 85% el Talmud y solamente un 15% el libro mismo del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué es importante, creo yo, que entendamos esto? Porque el Señor Jesucristo estaba en contra de estas interpretaciones. Alrededor de la Mishnah y de la Gemara, que es la columna del centro, hay toda una gran cantidad de comentarios más, es decir, se le han ido agregando y agregando y agregando. ¿Cómo sabemos que no es inspirado este libro? Que solamente son tradiciones orales de los judíos, en que entre ellos mismos hay muchas contradicciones. Está, por ejemplo, la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, que se contradicen muchas veces entre ellos. Algunos dicen que la Pascua, cuando se celebra, primero hay que tomar el vino. El otro dice no, primero el pan. Y entre ellos se contradicen en muchas cosas. Hay diferentes opiniones. Porque el judaísmo es una religión que en cuanto a comentarios de la Biblia se dice, es dialógica. Es decir, no es el uno o el otro. Ellos dicen es lo uno y lo otro. Es decir, todas las opiniones caben, aunque se contradigan, y se consideran todas. Nosotros en el cristianismo no consideramos las cosas así, nosotros somos dialécticos. Nosotros decimos, una cosa es verdad, el otro es mentira. ¿Sí? Nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros decimos, hay una sola verdad, hay una sola interpretación del texto. Ellos dicen, no, pueden ser muchas. Y entran en alegorías y en un sinfín de explicaciones que lo único que hicieron fue confundir al pueblo, alejarse del espíritu de la palabra de Dios y convertirlo en una religión y adorar al texto en vez de a nuestro Dios. Vamos, por ejemplo, a Mateo, capítulo 15, donde el Señor Jesucristo está luchando en contra de esta religiosidad que lo único que hace a los creyentes es esclavizarles. Mateo, capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo dice, en otras palabras, lo que es la palabra de Dios es lo que está escrito aquí, en este libro, la Biblia. Y desde el punto de vista para los judíos, el Pentateuco, esa es la palabra de Dios. Pero ellos agregaron todas estas explicaciones y lo elevaron por sobre la Biblia misma. Y Jesús dice, yo estoy en contra de eso, porque ustedes tomaron mi palabra y encima de ello pusieron las opiniones de todos estos maestros y son doctrinas de hombres. Sigue diciendo, versículo 10, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Se fijan cómo el Señor está aquí corrigiendo un punto de los tantos que ellos habían desvirtuado?
con sus comentarios, con las tradiciones. El Señor Jesucristo dice, mira, lo interior es lo que importa. Tenían tantas tradiciones, ¿se acuerdan los fariseos cuando estaban criticando al Señor porque los apóstoles estaban comiendo y no se habían lavado las manos? Y los judíos en ese tiempo, con todas estas comentarios, estas leyes orales que habían agregado, ellos habían agregado todo un sistema ritual, ceremonial, para todo, para comer, para hablar, para vestirse, incluso para ir al baño. Todo tipo de cosas ellos las reglamentaron, las agregaron al texto inspirado de Dios. Muy bien, si ellos quieren hacerlo está bien, pero ¿qué hicieron? Lo superpusieron a la palabra de Dios. Y con eso esclavizaban a las personas y les decían, tienes que cumplir todo esto para agradar a Dios. Jesús resume todo eso y dice, no, el amor regula todo. Dice que son mandamientos de hombres que invalidan la ley escrita, la inspirada. Mire, volvamos también a Mateo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se fijan cómo el Señor otra vez corrige las tradiciones orales de los judíos? Es interesante que la cita aquí del versículo 43 es una cita de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Dónde dice Levítico 19, 18, y aborrecerás a tu enemigo? ¿Dónde lo dice? No lo dice. Fíjese Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese aborrecerás a tu enemigo, ¿quién lo puso? Levítico no lo dice. Ellos lo agregaron. ¿Se fijan cómo ellos superponían sus comentarios, sus agregados a la palabra de Dios? Se ha encontrado este agregado, aborrecerás a tu enemigo, en las enseñanzas de la comunidad de Qumran. Cuando se encontraron estos rollos ahí en la década del 40, se encontró esta enseñanza que no tiene nada que ver con el judaísmo del Pentateuco, sino que tiene que ver con una enseñanza extremista de un grupo ultra conservador, que posiblemente esa comunidad de ahí de Qumran la tenía. Así que el libro de Levítico no dice aborrezcan a sus enemigos, dice ama a tu prójimo, a todos. Y el Señor lo corrige, amen también a vuestros enemigos, oren por ellos. Y no lo puso en práctica el Señor en la cruz, porque oró por aquellos que lo estaban maltratando allí en la crucifixión. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo mismo hizo Esteban cuando fue apedreado. Esa es la verdadera vida cristiana. ¿Se fijan cómo la religiosidad agrega cosas a la palabra de Dios, esclaviza y aleja de la palabra de Dios? Volviendo a Gálatas, capítulo 4, dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué pasaba aquí? Los judíos guardaban los días especiales religiosamente. Cuando dice los días, se refiere a los sábados, al día de reposo, que lo guardaban cuidadosamente, al punto de que ellos decían, ¿se puede comer un huevo que una gallina puso en día sábado? Ese tipo de cosas llegaban ellos a preguntarse, temiendo no guardar el sábado perfectamente. Hay otro de los episodios cuando el Señor les dice, yo soy el Señor del sábado. El Señor es el Señor del sábado también. ¿Ellos qué habían hecho?
Habían separado lo santo de lo, podríamos decir, secular. Y eso le pasa a muchos cristianos hoy día. Ellos piensan, el domingo que venimos a la iglesia es un día santo, el resto de la semana no. El Señor dice, todos los días para el creyente son santos, porque tú eres santo. Y si Dios es santo, entonces nosotros debemos vivir como hijos de Dios toda la semana. No hay días santos y otros días seculares. Pero los judaizantes le habían enseñado a la iglesia, el día sábado es sagrado, el resto no. Pueden comportarse diferente. Los meses se refiere a guardar las lunas nuevas, que eran todo tipo de fiestas judías. Luego dice los tiempos. Se podría traducir también allí las estaciones. Las estaciones se refiere también a fiestas anuales como la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Y finalmente dice el versículo 10, y los años. Se refiere al séptimo año, que los judíos llaman el año sabático. Cada 7 años entonces hay un año en que debían hacer descansar la tierra, liberar a los esclavos, todo eso. Ellos guardaban los días, los meses, los tiempos y los años religiosamente. ¿Y qué pasó con eso? ¿A qué les llevó esto? A hacer una separación de la vida cristiana de la vida secular. Es decir, yo me puedo comportar como creyente de una manera en un lugar y si estoy en otro lugar de manera diferente. Graso error. Todos los días son iguales para los hijos de Dios. Donde quiera que yo esté, debo comportarme como un digno hijo de Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron? Hicieron separación. Usted es un representante del Señor Jesucristo donde quiera que esté, sea el día que sea. Antiguamente se decía, no, los niños no pueden jugar juegos bruscos el domingo porque es el día del Señor. Y tienen que estar todo el día con la ropa de la iglesia. Pura religiosidad. Pura religiosidad. Todos los días son iguales para el Hijo de Dios, para los creyentes. Todos los días debemos comportarnos como hijos de Dios. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, aquí el apóstol Pablo revela entonces el corazón pastoral que tiene por sus hermanos. Los hermanos de Galacia son sus hijos espirituales y él ve con tristeza cómo estos falsos maestros se habían introducido y habían vuelto religiosa a la iglesia y la querían esclavizar totalmente con una vida sin amor, sin gracia, sin espiritualidad y sin Cristo. Y Pablo quiere devolverlos a la libertad que todos tenemos en Cristo. Y hermanos, este es el verdadero corazón del pastor, tal como el Señor Jesucristo. Miren Lucas capítulo 19, 41. Lucas 19, 41. Cuando el Señor Jesucristo mira a la ciudad de Jerusalén, ve a sus hermanos hebreos hundidos en una religiosidad. Se habían apartado por los mandamientos de hombres, se habían apartado de la palabra de Dios. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas capítulo 13, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cuando el Señor Jesucristo aparece, hay libertad. Y se dan cuenta de la hipocresía del religioso. El Señor ahí deja claro que Él es Señor del sábado, pero también de todo el resto de la semana. Así Pablo quiere que los creyentes sean formados una vez más en Cristo. Mire en Gálatas, volviendo a nuestro pasaje en el capítulo 4, pero mire
el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos amados, en esta mañana hemos visto que el creyente no debe esclavizarse con religiosidad, sino que nuestra vida sea Cristo. Que la vida de Cristo sea transmitida a través de nosotros. Versículo 8, vimos que en incredulidad para nosotros fue natural servir a otros dioses, pero ahora, versículos 9 al 11, en Cristo somos libres de esa esclavitud. Pablo lo ha resumido así, tan magníficamente en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que esa sea, hermanos amados, la realidad para nosotros en esta semana, de que nuestra vida sea simplemente la vida de Cristo a través de nosotros, y que nos proteja de cualquier indicio de religiosidad, de hipocresía, sino que sea solamente Cristo y solo Cristo a través de nosotros. Oremos.